Hoy les traigo un tema de parte de mi Señor Jesucristo con todo el amor, y es que vamos a hablar de las normas y los límites de nuestros hijos. Vamos a hablar de este tema, vamos a pensar en este tema tan importante. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 4, dice la escritura: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué texto tan maravilloso en esta noche para que usted y yo pensemos. Y mire que el texto bíblico empieza: y vosotros, padres. Este tema de normas y límites en los hijos no vamos a alcanzar a abordarlo en nuestra clase del día de hoy. Probablemente nos vamos a llevar la clase de hoy y otras 2 clases más, probablemente. ¿Por qué? Porque el tema es muy extenso. Porque el texto bíblico, mire que nos está invitando a todos nosotros y dice: vosotros, padres, o sea, tenemos una responsabilidad grande hacia nuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cada día que tenemos experiencias con nuestros hijos, cada vez que nos relacionamos con ellos e interactuamos con nuestros hijos e hijas, estamos tejiendo conocimiento, estamos tejiendo aprendizajes para ellos. Por eso es tan importante las experiencias y la manera de interactuar y de relacionarnos que tenemos con ellos. Cada palabra, cada mirada, cada actuar, cada comportarse con el hijo, ese permitir, ese no permitir, ese hacer, ese dejar hacer, nuestros hijos van tejiendo conocimiento y aprendizaje. Los límites, papás y mamás, son una expresión de amor de los padres hacia los hijos. Son expresión de amor porque nuestros hijos necesitan crecer, permanecer y fortalecerse en las normas y en los límites. Dice la escritura primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18: hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los límites son una expresión de amor. De amor, nuestros hijos necesitan aprender esas normas y límites, y qué mejor de su primer y más importante maestro, que es el papá y la mamá. Entonces, ¿qué son las normas? ¿Qué son las normas? Para ustedes, qué son las normas? Es importante que nos pensemos en esto. ¿Qué son las normas y los límites? Dependiendo del significado que usted le dé a las normas y a los límites, de esta manera usted va a interactuar con ellos. Dependiendo del valor que nosotros le demos y el significado a las normas, a los límites, de esta manera le vamos a enseñar a nuestros hijos. No poner normas a los hijos es como conducir sin semáforos. Conducirse en semáforos, ustedes se imaginan donde no existieran esos semáforos en las calles, en las carreteras, por ese flujo vehicular. Hombre, hay muchos peligros. Se chocarían los carros unos con los otros. Habría un total caos y desorden en el flujo vehicular. Entonces no tendríamos ese orden, no tendríamos esa protección, no tendríamos esa seguridad, no tendríamos esa buena convivencia, esas buenas costumbres. Cuán importante son los límites para nuestros hijos. Cuán importante es. Por eso dice la frase: no poner normas a los hijos es como conducir sin... Bueno, estoy aquí borrando unas líneas que están escribiendo. ¿Qué son los límites? Es decirle a nuestros hijos hasta dónde puede llegar.
lo que puede hacer y hasta dónde no puede. Hay que poner los límites. ¿Qué son las normas? Es la forma en que se traducen los límites a la práctica. Si usted le quiere límites a sus hijos, ellos necesitan normas en la casa, las normas. Cada familia, de acuerdo a sus costumbres, a sus principios, a sus valores, a su propia dinámica, establece sus propias normas. Las normas marcan la organización necesaria para la convivencia. ¿Cuán importante es, mis amadas familias, las normas y los límites? Para convivir, toda sociedad necesita unas normas. Y ese convivir es vivir con el otro, es convivir con lo otro. La familia constituye el primer grupo social al que pertenecen nuestros hijos, en el que aprende a convivir, precisamente la familia. Por ello es tan importante las normas. El establecimiento de las normas y los límites en el contexto familiar, que es la primera y la más importante escuela de los hijos, supone uno de los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia. El papel de los padres en este ámbito, papás y mamás, se centra en y aplicar unas normas, escúchenme bien por favor, claras, pertinentes y razonables. Unas normas claras, pertinentes y razonables. Entonces, mis amadas familias, el abanico de posibilidades a la hora de inculcar esas normas en nuestros hijos abarca desde la total permisividad hasta un control absoluto. Hay papás y mamás, que ahorita vamos a profundizar en esto, que son permisivos con los hijos. O sea, los dejan hacer. Y hay otros que van al extremo de la autoridad y es el autoritarismo. Entonces, entre un extremo y otro, que es la permisividad, o el otro extremo, que es el autoritarismo, existe un modelo que deja espacio para la libertad y que supone educar a los hijos en la capacidad para tomar decisiones y para actuar de forma responsable ante los diferentes retos de la vida cotidiana. Este modelo es muy importante. La permisividad tiene consecuencias no muy convenientes para los hijos. El autoritarismo tampoco, ninguno de los dos modelos conviene. Este modelo que proponemos desde Escapa, desde la Escuela de Capacitación para Padres, es importante ponerles normas y los límites a los hijos por lo ya mencionado. Entonces, son fundamentales, es fundamental enseñarles a nuestros hijos, orientar a nuestros hijos en las normas y límites porque cumplen unas funciones muy importantes. Primero que todo, es que otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y de protección, las normas y los límites. Segundo, los hijos van creando sus propios referentes y van adquiriendo unas pautas de lo que es conveniente y de lo que no es conveniente. Mire que la escritura dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, los hijos van creando esos sentimientos, van creando sus propios referentes, entre los cuales ayudará a ir conformando su propia escala de valores. Y esos referentes, qué mejor que ser esas normas, esos principios y esos valores. Porque es que la importancia de las normas, mis amadas familias, es que nuestros hijos aprenden valores, los valores. Ojo, los valores son muy importantes y los valores se aprenden precisamente con las normas. Otro punto muy importante que es fundamental en el establecimiento de las normas y los límites es que ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido del respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Mire qué tan importante las normas. Preparan a los hijos para la vida en una sociedad que se rige por restricciones y obligaciones que deberán aprender a cumplir por el bien de todos. Y otra función muy importante, mis amadas familias, en el establecimiento de las normas y los límites, es que ponen restricciones y límites al comportamiento de los hijos y les ayudan a desarrollar de forma progresiva la tolerancia a la frustración. ¿Cuán importante es? Es decir, la capacidad para poder asimilar el sentimiento de frustración que provocará el hecho de que no siempre le salgan las cosas como le gustaría. El sentimiento de frustración. Por esto hay que establecer las normas y los límites en los hijos. Ahora bien, mis familias, ahora bien, no puedes enseñarles a un niño a portarse bien haciéndolo sentir mal. Cuando un niño se siente bien, se porta bien. Lo esencial, hay un libro, hay un cuento que se llama El Principito que dice, entre tantas frases, que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, lo esencial para establecer normas y límites en los hijos tiene que ver con la autoridad. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a que cumplan normas y límites? ¿Cómo le vamos a seducir? Porque más que exigirles, es seducirlos a que cumplan esas normas y esos límites si el niño se está portando mal. No podemos enseñarle a un niño a portarse bien haciéndolo sentir mal. Y muchas veces a la hora que le enseñamos a nuestros hijos las normas y los límites, los hacemos sentir mal. Entonces la columna vertebral para establecer normas y límites en la familia es la autoridad. Por eso esta frase que dice, dime qué clase de autoridad tienes en tu familia y te preguntémonos todos nosotros en esta noche, ¿usted trata con cuidado a sus hijos? ¿Usted a la hora de enseñarle a su niño, de establecer esas normas y esos límites? Se llama la autoridad. La autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad para usted? La autoridad no es decirle, Jennifer, me hace el favor y me tiende la cama. Entonces Jennifer contesta, ¿y por qué la tengo que tender yo? Porque sí, porque yo soy su papá. O sea, la norma de Jennifer es tender la cama. Entonces, le digo a Jennifer, Jennifer, me hace el favor y tiende la cama, porque tiene como norma que va a tender la cama. ¿Y por qué la tengo que tender yo? Porque sí, porque yo soy su papá y usted me tiene que hacer caso, porque lo digo yo. Entonces, a la hora de establecer esa norma, a la hora de fortalecer y de permanecer esa norma y de exigir esa norma, lo que hacemos algunos papás y mamás es hacer sentir mal a nuestros hijos. Y familias amadas, recuerden lo que hemos hablado en las clases pasadas. Detrás de toda conducta, detrás de todo comportamiento, detrás de toda reacción, hay una necesidad emocional en los hijos que requiere ser atendida. Yo no estoy diciendo de un modelo educativo de la permisividad, pero tampoco nos podemos ir al otro modelo educativo que es el autoritario. Este modelo es una crianza, como dice la escritura, criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
porque el Señor nos disciplina, el Señor nos enseña con amor, con amor. Hay que ejercer una autoridad con amor y dar amor con autoridad. Autoridad con amor y dar amor con autoridad, que es la columna vertebral para el establecimiento de las normas y los límites en la familia. ¿Qué es la autoridad? La autoridad se deriva de un verbo latino augere, que significa, que quiere decir a crecer. Eso significa la palabra autoridad. Dice en el libro de los Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire qué lindo este texto bíblico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestros hijos necesitan que los ayudemos a crecer, porque cuando un niño nace, una niña nace, ellos no saben que es una norma, ellos no saben que es un límite, ellos no saben. Entonces necesitan que su adulto significativo, que su primer y más importante maestro, que es el papá y la mamá, los ayude a crecer. ¿En qué hay que ayudarlos a crecer? En 4 dimensiones muy importantes. Primero, hay que ayudarlos a crecer en el saber vivir. Por eso ellos necesitan normas y límites. Ayudarlos a crecer en el saber vivir y en el vivir con responsabilidad. Ayudarlos a crecer en el saber vivir y en el vivir con responsabilidad. Es decir, es enseñarle a nuestros hijos que toda decisión que se toma en la vida tiene consecuencias. Por eso son importantes las normas y los límites. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ahorita de esta frase que no poner normas a los hijos es como conducir sin semáforo? Entonces el semáforo me está hablando de unas normas de tránsito, normas. Me está hablando de un límite también, porque recuerde que las normas es la forma en que se traducen los límites a la práctica. Entonces, si yo no respeto esa norma de tránsito, yo tomo la decisión de no respetar esa norma de tránsito, no tengo un castigo, son unas consecuencias, porque en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Papás, y les estoy hablando desde una educación consciente, una crianza respetuosa, una disciplina positiva. En vez de decirles a los hijos, te voy a castigar, en vez de decirle a los hijos, te voy a premiar, hablemosles por favor de consecuencias, porque esa es la vida. Toda decisión que se tome en la vida tiene consecuencias, tiene consecuencias. Entonces, mis familias, ese ayudar a crecer en el saber vivir con responsabilidad es enseñarle a nuestros niños, ojalá ustedes copien allí, que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y por favor, háblenles a sus hijos de las consecuencias y sean constantes con esas consecuencias. Hay que ser constantes con la norma, papás. Ser constantes con las consecuencias. Carita, vamos a profundizar en eso. La otra dimensión que hay que ayudarlos a crecer es en el saber convivir. Y ese convivir es vivir con el otro. Y entonces ahí juega un papel muy importante también las normas y los límites. Es decir, yo debo de tener límites hasta dónde puedo llegar con el otro. Y usted debe enseñarle a su niño o a su niña o adolescente que él debe también de tener límites hasta donde le permite que el otro llegue a su vida. ¿Cuán importantes son los límites? Y recuerde que los hijos aprenden los límites con las normas en su familia, que es el primer escenario de socialización y de convivencia. Ellos necesitan crecer y fortalecerse en las normas del respeto, la norma de saber escuchar al otro, la norma de saber decir las cosas, la norma de se describe la situación, pero no se ataca el ser, la norma de no hablar mal de la otra persona, la norma de que se va a hablar con el otro
como si el otro estuviera presente. Las normas, ¿cuán importantes son? Las normas de convivencia, las normas de las buenas costumbres, etcétera. La tercera dimensión para ayudarle a crecer a los hijos es el saber ser. Saber ser un hombre, saber ser una mujer, como nos enseña la escritura, saber ser familia, saber ser pareja. Entonces, para que los niños crezcan y se fortalezcan, nuestros hijos en ese ser también necesitan normas. Mire cuál importante es. Y por último, hay que ayudarlos a crecer en el saber hacer las cosas. Saber hacer las cosas, porque es que el peor enemigo del éxito no es el fracaso, es el conformismo y la mediocridad. Entonces a los hijos se les puede seducir, se les puede ayudar, se les puede acompañar a las cosas correcta y correctamente, porque las cosas a medias no, cada día se puede aprender más. Hombre, que cometió un error, vamos a aprender de este error, porque el único error que existe es de aquel que no se aprende. Entonces hay que ayudarlos a crecer, mis papás y mamás, en esta tarea tan importante de las normas y los límites. Entonces, los educadores, maestros de escuela dominical que están en esta noche, papás y mamás, sabemos que una autoridad bien entendida, bien ejercida, se obtiene el respeto de nuestros hijos. O sea, el objetivo de la autoridad no es inspirar a los hijos miedo, no es que ellos cumplan las normas por miedo, sino cumplan las normas por convicción, por respeto hacia él mismo, por respeto hacia la familia, por respeto hacia Dios. Se obtiene el respeto. Es importante que usted y yo nos pensemos en esta noche. Si usted le inspira a su hijo miedo o le inspira respeto. ¿Y sabe por qué le inspiramos muchas veces miedo? Porque a la hora de enseñarles a ellos las normas o les está dando el cumplimiento de las normas, la imagen que presentamos ante ellos es de peligro, inseguridad o al contrario. Ellos necesitan ver en nosotros no una fuente de castigo, sino que ellos necesitan ver en nosotros una fuente de conocimiento, una fuente de protección, que nosotros somos sus primer y más importante maestro. Necesitan sentir en nosotros que somos sus líderes, que somos, que somos sus senseis, que somos los que guiamos, los que orientamos a nuestros hijos. Ahora bien, la autoridad es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices. De eso se trata, de ayudar a crecer. Entonces estamos hablando que recuerden que la columna vertebral de las normas y de los límites es la autoridad. La autoridad. Ahora, mis familias, es importante en esta noche distinguir para enseñarles a nuestros hijos esas normas y esos límites. Ser autoridad, tener poder y tener autoridad. Mis padres amados, una cosa es ser autoridad y otra cosa es tener autoridad. Usted es la autoridad en su casa. Usted es la autoridad en su familia. Pero pregunta, ¿usted tiene autoridad? ¿Usted tiene autoridad con sus hijos? Una cosa es ser y otra cosa es tener. Entonces, entre ese ser y tener autoridad, se construye el día a día. Se construye precisamente con decisiones correctas, justas y útiles. Es por ello, mis amadas familias, que a la hora de establecer normas con nuestros hijos, porque depende a la edad, las normas de los niños de 0 a 5 años, que en esto en la próxima clase lo vamos a abordar. Vamos a profundizar en ello. Cómo se establecen esas normas de acuerdo a esa edad, de acuerdo al temperamento de los hijos, porque hay que tener en cuenta también el temperamento de ellos. Hay diferentes tipos de normas, que esto lo vamos a profundizar en otra clase, pero es que les estaba preparando este tema solamente para hoy, pero me di cuenta
que no podemos abordar esto tan a la carrera porque es un tema muy, muy delicado. Hay que irnos con calma, pasito a pasito, suave, suavecito, con este tema tan importante que es las normas y los límites. Entonces, las normas en nuestra familia deben de ser normas correctas, justas y útiles para nuestros hijos. Y por eso dice la escritura, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. 9:17. Entonces, qué importante que pensemos en esto. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y cuando este texto bíblico está hablando de corregirlo, está hablando precisamente de esto, corregirlo en las normas. Déjenme, yo miro aquí algo, Proverbios 23. Déjenme, yo miro aquí una cosita, por favor. Bueno, después lo miramos. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. La palabra disciplina viene también de un verbo griego, discípulos, que significa, la palabra disciplina significa discípulo, alumno, educando, pupilo. El objetivo de la disciplina no es castigar, sino enseñar. Hay un texto bíblico que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le hará apartar de ella. ¿Cierto que eso dice el texto bíblico? Dice, la vara de la corrección. ¿Y cómo le parece, mis familias, que haciéndole exégesis a ese texto bíblico, cuando ese texto bíblico está hablando de la vara de la corrección, la vara no es la vara literal. Imagínense que la vara ahí viene del hebreo shevet, que significa tribu o clan. Y para pertenecer a esa tribu, ese clan, había que sujetarse a unas normas y a unos límites. Para poder pertenecer a una tribu, a un clan, había que respetar y sujetarse a las normas y a los límites de ese tribu y de esa clan. Entonces, mire que no es la vara literal, sino que son las normas que hacen que alejar la necedad del corazón del muchacho. Son las normas, papás, son los límites. Mire qué tan importante es. Entonces, una cosa es ser autoridad y otra cosa es tener autoridad. Cuando hablamos de tener poder, nosotros que somos padres de familia, tenemos diferentes poderes. Hay un poder que es el poder legítimo. Ese poder legítimo no lo concede la ley. Cuando usted fue a registrar a su niño o a su niña en una notaría, a usted le dieron un documento, un poder legítimo. Ahí dice que usted es el papá y la mamá. El poder legítimo. No rayemos, por favor, la pantalla, ¿sí? Déjenme, yo borro acá esto. Y creo que es... bueno. El poder legítimo. Hay otro tipo de poder que es el poder de referencia, el poder referente. Y ese poder de referencia, el poder referente, es que los hijos ven en nosotros ese referente. Y es precisamente que es que los niños en la primera y en la segunda infancia aprenden precisamente a cumplir esas normas por el referente de papá y de mamá. El referente, el poder de referente, de referencia. Por eso dice la escritura en Filipenses el capítulo 4, el versículo 9. Y todo lo que aprendisteis y recibisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, ese texto es hermoso. Imagínense qué poder de referencia nosotros debemos de tener en nuestros hijos. La autoridad moral, la autoridad espiritual.
para sentarnos con nuestros hijos y decirle, vea mi amor, lo que usted aprendió, lo que recibió y oyó y vio en mí, haga eso. Que si usted lo hace, el Dios de paz estará con usted. Entonces, además de tener un poder legítimo, debemos de tener ese poder de referencia, el poder referente en ellos, ser, no, ser ese referente para los hijos donde le inspiremos a ellos obediencia, que nosotros seamos esos maestros que le inspiremos a ellos la instrucción, la obediencia, la enseñanza, el obedecer, no por miedo, sino por convicción, que es por el bien de ellos, por el crecimiento de ellos, para que ellos cada día sean personas felices y útiles en la sociedad, en las manos de Dios, el poder de referencia. Y el tercer poder es el poder de experto. Y ese poder de experto se da, papás y mamás, en que yo le exijo a mi hijo lo que yo le doy. Yo cómo le voy a exigir algo a mi hijo que yo no le estoy dando. Yo cómo le pido a mi hijo que cumpla una norma o que tenga un límite cuando mi hijo está viendo, no ve esa coherencia en mí. Entonces, mire papás, que hay algunos papás que hablan muy lindo, pero se les ve muy feo. Hace tanto ruido con lo que hacen que no se les escucha lo que están diciendo. Entonces, para ese ser autoridad y tener autoridad, necesitamos el poder legítimo, el poder de referencia y el poder de experto. Recuerden que el poder de experto es que yo le exijo a mi hijo de lo que yo le doy, de lo que yo le estoy mostrando, lo que yo le estoy enseñando, del ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo, precisamente en el cumplimiento de las normas y los límites. Por eso dice la escritura, el texto que leíamos inicialmente, y vosotros padres. Mire que ahí no dice y vosotros pastores, y vosotros maestros de escuela dominical. No, dice y vosotros padres, padres. Empieza el texto bíblico de ahí llamándonos a la responsabilidad, llamándonos a ese deber que tenemos con nuestros hijos, esa obligación que tenemos, a ese compromiso que tenemos con nuestros hijos, precisamente en la enseñanza de las normas y los límites. Sigamos entonces, mis familias. Entonces, distinguir entre ser autoridad, tener poder y tener autoridad. Familias, la autoridad que nosotros tenemos con nuestros hijos, precisamente en ese cumplimiento de normas y límites en el hogar, deben de conducirlos en qué. Esas normas y esos límites es para ayudar a los hijos a que sean mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores cristianos. Los hijos deben de tener claro esto, que para eso son las normas, para que se eduquen pensando, amando y decidiendo cada día mejor. Porque recuerden que hay que ayudarlos a crecer en el saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer. Para que los padres se ayuden mutuamente en la educación de sus hijos. Que ahorita vamos a profundizar en esto. Dice el libro de Amós capítulo 3, el versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Papá y mamá necesitan ponerse de acuerdo y enseguida vamos a profundizar en este punto. Entonces, todo esto dentro del verdadero amor que busca el bien de las personas que amamos y en este caso los hijos. Porque recuerden lo que yo les decía al principio de la enseñanza y es, mis familias, que los límites y las normas son una expresión de amor de los padres hacia los hijos. Una expresión de amor de los padres hacia los hijos. Bueno, entonces, la autoridad en la familia ha de ser, escúchenme bien, un servicio generoso, amoroso y eficaz que los padres regalen a sus hijos. Papás, es que la autoridad es un acto de servicio para con los hijos. Esto es lindo. Por eso a mí me llama la atención en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el capítulo 2, en el versículo 3 dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, papás, y muchas veces nos ponemos a contender con nuestros hijos o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué lindo es. O sea, nos está enseñando la escritura que prestemos un servicio, ver a nuestros hijos como superiores a nosotros mismos, no en el sentido de que ellos nos van a mandar a nosotros, sino que le estamos prestando el servicio de ayudarlos a crecer en el saber vivir, en el saber convivir, en el saber ser y en el saber hacer. Y por ello necesita las normas. Entonces, por medio de la autoridad, que le vamos a establecer normas y límites, los padres irán ayudando poco a poco a que los hijos sean mejores, a que se acerquen a Dios y a que logren la formación y la vivencia de principios, valores, de virtudes para la vida. ¿Cuán importante es? Entonces, familias, quien realmente quiera ser y tener autoridad con sus hijos y en la familia en general, se ha de convertir en el servidor de ellos. Papás, ¿usted está dispuesto en convertirse en el servidor de sus hijos? Y esto es clave. Si usted en esta noche fortalece de que usted es un servidor de Dios, guiando, instruyendo, conduciendo a sus hijos, usted va a ayudarles a ser mejores por medio de su actuación como autoridad. Me llama la atención una reflexión. Llegó un señor a un pueblo, a un municipio, y estaban haciendo una obra de construcción, estaban construyendo una obra. Y habían dos oficiales de construcción, habían dos obreros allí. Entonces llega el señor visitando el municipio del pueblo y llega y le pregunta a uno, ¿qué estás haciendo? Y el uno le dice, estoy construyendo la catedral más hermosa de este país. Estoy construyendo la catedral más hermosa. Esta catedral va a quedar linda para que la gente quede contenta, orgullosa de su catedral. Y fue y le preguntó al otro, ¿qué estás haciendo? La misma pregunta, pero el otro respondió, pegando unos ladrillos. Papás, ¿ustedes qué están haciendo con sus hijos? Yo les ruego en el amor del Señor Jesús que ustedes se piensen, por favor, que ustedes reflexionen, que ustedes comprendan, por favor, qué están haciendo con sus hijos. Mire, la misma pregunta con dos visiones completamente diferentes. El uno está construyendo la mejor catedral y el otro está pegando unos ladrillos. Pero déjenme decirles, papás y mamás, que la visión que nosotros tenemos de nuestros hijos es una visión muy diferente a la que tiene nuestro Dios. Porque para nuestro Dios, nuestros hijos, de ellos es el reino de los cielos. Mientras que nosotros estamos viendo, usted que está viendo en su hijo, nuestro Dios puede estar viendo en su hijo un pastor, un misionero, está viendo un gran evangelista, está viendo un gran ser humano, está viendo un gran predicador, está viendo un gran referente y ejemplo para las demás personas. Por eso, mis padres amados, necesitamos convertirnos en el servidor de nuestros hijos. Si usted se convierte en el servidor de su hijo, téngalo por seguro que usted tan fácil no se va a exasperar con ellos. Usted lo va a entender, lo va a comprender. Usted la va a saber orientar, usted va a saber educar a sus hijos, usted va a saber escuchar a sus niños, porque somos sus servidores, papás y mamás. No lo vamos a ver como nuestros enemigos, no vamos a verlos como nuestros opositores. No, su niña que usted ama, su niño que usted ama con todo su corazón, su hijo adolescente, préstele ese servicio de orientarlo, de conducirlo, por favor. Entonces, si usted se convierte en el servidor de sus hijos, querrá ayudarlos a ser mejores por medio de su actuación como autoridad, en ese ayudar a crecer. Entonces, esta es la pregunta que como padres nos hemos de hacer siempre que mandemos a algo a nuestros hijos, que los mandemos a que cumplan una norma. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Busco su bienestar?
deseo que sea mejor persona, mejor ser humano, mejor cristiano. Por favor, hágase en estas preguntas. Cuando usted mande a su hijo a que cumpla una norma, o a que respete una norma, o que recuerde una norma, hágase estas preguntitas, por favor. ¿Usted por qué lo haga? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Busca su bienestar con esa norma, con ese límite? ¿Desea que usted sea mejor persona, mejor ser humano, mejor cristiano? Entonces, mis padres, porque recuerde que somos los servidores de nuestros hijos, en el sentido de guiarlos, orientarlos, instruirlos. Como dice la escritura, dice, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Gloria al Señor Jesús. Recordemos que los hijos son el fruto del amor, de la entrega total y mutua de los cónyuges, porque herencia son los hijos. Dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Papás, reflexionemos. ¿Usted trata a su hijo y a su hija como esa herencia de Dios? Usted le enseña, usted lo instruye, usted lo corrige como esa herencia de Dios. Recuerde que nuestros hijos son herencia del Señor. Dios se lo regaló a usted. El Señor se lo puso en sus manos para administrarlo, para hacer de ese hijo, de esa hija, un gran servidor del Señor. Gloria a Dios. Ahora, mis familias, ¿qué pasa cuando no tenemos autoridad en la familia? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando no tenemos, mis amadas familias? Primero que todo, antes de responder esta pregunta, tenemos que partir de la base que la relación entre padres e hijos en edad de educar no es una relación de igualdad, sino jerarquizada. Ese temita que uno lo respeta, pero ya habría que preguntarle a ese papá y a esa mamá en qué sentido lo dice. Y es que uno como padre tiene que ser los amigos de los hijos. ¿En qué sentido lo está diciendo? Porque es que si yo me pongo en una relación de igualdad, somos amigos iguales, ese hijo no lo va a respetar. Ese hijo no lo va a respetar a usted. No lo va a respetar. Entonces, es una relación jerarquizada, donde el hijo se debe de sujetar, como dice la escritura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice la escritura. Entonces es una relación jerarquizada. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos nos vean como esos iguales, sino que hay una sujeción a una autoridad que es el papá y la mamá, porque se les supone que tiene un entramado de experiencias, de vivencias, de conocimiento, de sabiduría que nuestros hijos no tienen. Sus hijos deben de tener claridad con amor que nosotros somos sus líderes. Porque es que esto tiene que ver también a la hora de ellos enfrentarse al mundo. Ellos van a estar en una universidad, van a estar en un colegio, van a estar en un trabajo donde hay unas relaciones jerarquizadas también. Hay un jefe, hay un supervisor, hay un gerente. Entonces, siempre vamos a estar bajo sujeción. Y tristemente eso es lo que está pasando en la sociedad. Hay una transformación de los principios y los valores, donde hay una gran cantidad de jóvenes que quieren protestar por sus derechos, y yo tengo derecho por aquí, tengo derecho por allá, pero se olvidaron de sus deberes. Exigen derechos, pero no cumplen deberes. Exigen que se les respete, pero no respetan. Entonces, exigen porque que ellos tienen derecho a protestar, pero no escuchan, no saben escuchar. Papás, estamos en un tiempo de oración, donde debemos de consagrarnos más en la oración, donde debemos de consagrarnos más a estudiar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Necesitamos más acompañamiento hacia los hijos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la escritura. Entonces, papá, necesitamos esa sabiduría no de los hombres, no es la sabiduría humana,
porque la sabiduría humana es limitada, es imperfecta. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es todo poder, esa sabiduría que tiene gracia, conocimiento, inteligencia, que viene del cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia que viene de Dios. Esa gracia que usted a la hora de hablarle a su hijo le copia a usted, su hijo lo respeta, su hijo lo escucha, porque no le está hablando papá y mamá, le está hablando Dios a través de él, a través de ella. Entonces necesitamos la sabiduría. Y la Biblia dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, para que nuestra relación no sea igualdad, sino jerarquizada en el sentido de que somos los papás y las mamás. Gloria al Señor Jesús. Entonces, papás, ¿qué pasa cuando no tenemos autoridad en la casa? Cuando ese hijo no tiene normas en la casa. Entonces nuestro hijo se convierte en autoridad. Entonces llegando a disponer y a usar la correspondiente cuota de poder inherente a ella. Es decir, se vuelve ese hijo, perdónenme la expresión por favor, en un tirano doméstico. Se vuelve una persona tirana. Se vuelve una persona imperativa, no hiperactiva, no, imperativa, imponente, que es el que quiere mandar en la casa. ¿Cómo le parece que yo conozco hogares, conozco familias donde los hijos le exigen a los papás las normas? Es que ellos son los que mandan en la casa. Y hay otros que además que son tiranos domésticos, son esos hijos que tienen el síndrome del emperador. Y ustedes se acuerdan cuando jugábamos el rey manda. El rey manda que se haga esto, el rey manda que se haga lo otro. Entonces, cuando no hay esas normas y esos límites, claro, límites, que en otra clase vamos a profundizar los tipos de límites y todo ello, es importante que nuestros hijos aquí, ustedes se van a transformar en autoridad, no somos nosotros, sino los hijos. ¿Qué pasa cuando no tenemos autoridad? Además de ellos ser los hijos, cuando no tienen autoridad en la casa, es decir, no hay esas normas y esos límites en casa, papás y mamás la buscan fuera de ella. Porque como hemos perdido la autoridad, no tenemos autoridad, buscan la autoridad por fuera de ella. Y podemos observar que los diferentes grupos sociales, hay un líder o una líder o un grupo de líderes. Y estos jóvenes se sujetan. ¿Por qué si se sujetan a esos líderes? Y líderes que no le convienen. Esos líderes que no le hacen bien a la juventud. Grupos sociales. Se ha levantado un grupo social como es la primera línea. La primera línea es todo un grupo y una estructura bien organizada, con sus líderes. Y bajo esos líderes hay otros líderes. Y esos líderes organizan otros grupos. Pero hay un líder, hay un grupo mayor que lidera otros líderes. Entonces, papás necesitan tener normas y límites en el hogar, en la casa, pero con nuestra autoridad. Lo otro, papás y mamás, es que es importante cómo ganar entonces esa autoridad en nuestra familia. Primero que todo, poniendo la verdad de Dios en la mente de nuestros hijos. Es una de las tareas más apremiantes de todo verdadero padre. Si queremos enseñar normas y límites, nosotros como padres debemos de saber la verdad de Dios, la verdad. Ojo pues, una cosa es tener la razón y otra cosa es la verdad, tener la verdad. ¿Qué es la verdad? Es el más alto concepto comprensible de la realidad. El más alto concepto comprensible de la realidad. Por eso mi Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros como padres necesitamos enamorarnos y amar cada día más la bendita y gloriosa palabra del Señor. Necesitamos estudiar las sagradas escrituras, porque hay que poner la verdad de Dios en la mente. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de sus pensamientos, estamos hablando de sus emociones, estamos hablando de sus sentimientos, de sus deseos.
No estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la mente, de su corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la mente. Hay que poner la verdad de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y esa es la primera y más importante tarea, más apremiante que usted y yo, papá y mamá. ¿Para qué? Para que aprendan las verdaderas normas, que sus normas y sus límites están fundamentados por la bendita y gloriosa palabra de Dios. Palabra de Dios, que es nuestra brújula. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo ganamos autoridad? Además de saber de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, recuerden tener el poder legítimo, el poder de referencia y el poder de experto. Necesitamos ejercerla el día a día. El primer requisito, además de poner la verdad en la mente de nuestros hijos, es ejercerla el día a día. Papás, hay que tomar decisiones diarias para que ayuden a nuestros hijos a respetar los límites, las normas que les ayuden a madurar como persona, como ser humano. Entonces, hay papás y mamás que ejercen un extremo de la autoridad que es la permisividad, ese dejar hacer, o en palabras escuetas, la alcahuetería. Papás y mamás alcahuetas, que le permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y esos hijos no tienen normas, no tienen límites. ¿Cuáles son las consecuencias de un papá, una mamá o unos permisivos? Entonces recuerden que la permisividad y el dejar hacer son enemigos de la autoridad que ayuda a crecer. Papás, no conviene ser permisivos. Hijos de padres permisivos son inseguros, agresivos. Les cuesta cumplir las normas y los límites de la sociedad. Les cuesta sujetarse a las autoridades. No asumen su propia responsabilidad, le echan la responsabilidad a los demás, culpabilizan el otro o lo otro, pero no asumen su propia responsabilidad. Son inestables emocionalmente, se vuelven hiperactivos, es decir, imponentes, entre otras cosas más. Entonces, papá, necesitamos tener normas, ejercerla el día a día. Y esa norma, la misma norma es hoy, la misma norma es mañana. Hay papás y mamás que, que un día le piden al niño como norma no rayar la pared. Y al otro día, el niño raya la pared y no le dicen nada. Y al otro día, sí le dicen. Y al otro día, no le dicen. Entonces, no hay esa coherencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tantos papás y mamás permisivos e incluso abuelos? Porque las personas más permisivas son los abuelos. Ojalá aquí hayan abuelos. Abuelo, ¿usted es permisivo? Abuelo, lo necesitamos a usted. Abuelo, si amamos a nuestros hijos, usted ama a su nieto, recuerden que las normas y los límites es una de las expresiones de amor para nuestros hijos. Hay abuelos muy permisivos, alcahuetas. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces hay papás o abuelos permisivos, porque es que hay papás y mamás que trabajan mucho o están muy ocupados. Entonces llegan de trabajar o de estudiar o de sus ocupaciones y no le dicen a los hijos que respeten las normas o el cumplimiento de las normas o de los límites, porque es como saben que no le dedican tiempo a los hijos de cantidad y de calidad, le permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran, porque no le dedican tiempo a los hijos. Hay otros que son permisivos con los hijos, porque es que dicen, mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí, mi hijo no va a sentir lo que yo sentí. Entonces no le exigen a los hijos que cumplan las normas, no los seducen a que cumplan las normas. Hombre, que porque mi hijo no va a sentir lo que yo sentí, que mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí, y no sabe el daño que le está haciendo a los hijos. La permisividad. Otro factor de la permisividad, papás y mamás, es cuando la pareja tiene problemas, tiene situaciones.
Tienen conflicto la pareja, papá y mamá. Entonces están en ese proceso, infortunadamente, de separación. Entonces él o ella, como tienen ese sentimiento de culpa, entonces permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran. Entonces es importante el tener normas y los límites. Hay que ejercer la autoridad el día a día. Al lado de ello, es necesario huir del autoritarismo. El autoritarismo impone las normas y más que imponer, recuerde que hay que enseñar. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Y si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. ¡Oh, no! Mire esta imagen de Mafalda. Entonces el padre autoritario impone, y no es imponer, es enseñar. ¿Y cómo se enseñan esas normas? Recuerden, hablábamos del ejemplo. Y segundo, se aprenden con los hábitos, casa, las rutinas. Los hijos deben de tener rutinas y hábitos, que en su momento vamos a profundizar en ello. Los padres autoritarios castigan la conducta inadecuadas, muchas sin dar una explicación del motivo del mismo. Ustedes no le permiten que los hijos expliquen sus conductas, o sea, no se les escucha a ellos. Son perfeccionistas, no suelen comunicarse adecuadamente con sus hijos, lo que importa es que se les obedezca y punto. La expresión de afecto es baja y no tienen en cuenta las expectativas y las necesidades de los hijos, que en la próxima clase vamos a profundizar en ello. Ahora, papás y mamás, para tener autoridad es preciso, tener prestigio. ¿Qué es el prestigio? Ese reconocimiento, ese valor que los hijos le dan a los padres de familia. Y el prestigio tiene que ver, ojo pues, del modo de ser, del modo de servir y del modo de tratar a los demás. Entonces los hijos, ¿cómo van a aprender esas normas y esos límites? Con estos tres factores muy importantes: del ser esposo, del modo de ser esposa, del modo de ser un hombre, del modo de ser una mujer, del modo de ser cristiano, del modo de ser familia. Hombre, ¿qué modo de ser usted está proyectando a su hijo? ¿Qué modo de ser usted está proyectando con los vecinos, con la familia? Dígame, si yo voy a una tienda con mi hijo, si yo voy a una tienda con mi hijo o al supermercado y merco con mi hijo y la muchacha que me está recibiendo el dinero a la hora de pagar el mercado se equivoca y lo que yo hago es faltarle respeto a esa persona porque se equivocó, ¿yo qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué límite le estoy enseñando? ¿Qué límites? ¿Qué normas de cortesía? Normas cristianas le estoy enseñando a mi hijo, del modo de ser. Segundo, del modo de servir. Esto es muy importante. ¿Cómo le estoy sirviendo yo a ellos? Del modo de servir a papá, mamá, del modo de servir a Dios. Y es que esta es la esencia. Un verdadero siervo de Dios refleja límites, refleja normas de vida, sin que se las impongan, sin que no hay necesidad que le exijan a ese servidor de Dios, a ese servidor, a las normas y los límites, porque vive en la influencia del Espíritu Santo. Vive en la influencia del Espíritu Santo. Por eso Gálatas, el capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, del modo de servir en la influencia del Espíritu Santo, del modo de servir. Entonces, dice Romanos capítulo 8, el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, porque del modo de ser, del modo de servir y del modo de tratar a los demás, tenemos prestigio para los hijos, porque en estos tres factores les estamos enseñando a los hijos normas y límites a nuestros hijos. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Entonces, mis familias, no hay autoridad sin respeto. Entonces, ese respeto está fundamentado en la integridad, en la sinceridad y en la empatía con el prójimo, nunca en el miedo y en la imposición. Entonces, la palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, alguien en quien se puede confiar sin mezcla extraña, una persona que se expresa claramente y cuando hace una promesa tiene la intención de cumplirla. Entonces, papás, vean, aquí lo más importante de todo esto que hemos hablado, de las normas y los límites, recuerde que a la columna de la autoridad es que nuestros hijos nos tengan confianza. ¿Y qué es la confianza, papás y mamás? ¿Qué es la confianza? De que nuestros hijos tengan la certeza, escúchese bien, que tengan la certeza de que nosotros queremos el bien para la vida de ellos y que nunca le vamos a hacer daño. Que esas normas y esos límites es para el bien de ellos y no es para hacerles daño. Papás, por eso converse con sus hijos. Una vez llevaron un adolescente a mi oficina, entonces yo le preguntaba, pongámosle por nombre Simón, Simón, ¿por qué a él lo llevaron? Él no volvió a barrer y a trapear la casa porque él tenía como norma barrer y trapear la casa y que no, que a él ya no le daba la gana y punto, que a él no le daba la gana de barrer y trapear la casa, que él acaso era mujer. Te imagínense, hasta desde una postura pues machista. Entonces yo le pregunté, venga Simón, ¿y usted para qué barre y trapea la casa? ¿Para qué? No me pregunta no me responde por qué, sino el para qué. O sea, ¿usted qué gana con eso? ¿Usted qué gana barriendo y trapeando la casa? Y papá Simón no me respondió. Hasta él le preguntó, ¿verdad, verdad, ma? ¿Yo para qué tengo que barrer y trapear? O sea, no tenía claridad. A los hijos deben de tener claridad, tener esa claridad. ¿Para qué es la norma? ¿Para qué? ¿Para qué son las normas en la casa? Ahora, necesitamos apoyar siempre la autoridad del otro cónyuge. Como hablamos de prestigio, recuerde que hablamos del modo de ser, del modo de servir y del modo de tratar a los demás. Necesitamos, papás y mamás, respetar la autoridad de nuestro cónyuge, de los abuelos, siempre apoyados los unos por los otros. Entonces, si yo le digo a mi hijo, haga el blanco, dice mi esposa, no, haga el negro. ¿Qué hace el hijo? El gris. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos el cumplimiento de normas y límites? Si yo le pido al hijo que cumpla la norma y llega el otro, haga el blanco, no, el otro dice, no, haga el negro, ¿qué hace el hijo? El gris. Entonces, necesitan apoyarse. Por eso la escritura dice que haya entre vosotros no haya divisiones entre vosotros, divisiones, sino que tengamos un mismo sentir, un mismo parecer. Dice la escritura que seamos en una misma mente, en un mismo sentir y parecer, dice la escritura. Y dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces pónganse de acuerdo, por favor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vea, papás, escúchenme, por favor. Ustedes se van a sentar con su cónyuge y ojalá con los abuelos de sus hijos y van a hacer un listado de los valores que ustedes quieren fortalecer en sus hijos. Primero los valores. Primero se hacen los valores. Y al frente de cada valor van a poner cuál es la norma. La norma para fortalecer ese valor. Por ejemplo,
Yo me siento con mi esposa y bueno, mi amor, ¿qué valor vamos a fortalecer en Mariana? Porque yo tengo una hija que se llama Mariana. Ah, que el valor de la responsabilidad, como estamos hablando en casa, listo, valor, responsabilidad. Y al frente, ¿qué normas vamos a tener en casa? Entre ella y yo nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué normas vamos a tener en casa para fortalecer ese valor? Entonces, para ser responsable, como norma, le vamos a poner que, por ejemplo, tienda su camita diario, que tienda su cama, como responsabilidad para que se vuelva, esa norma va a tender la cama para fortalecer la responsabilidad. Otra norma, que toda decisión que ella tome, ella va a asumir las consecuencias. Entonces, las normas son para fortalecer los valores y al frente de la norma van a poner la consecuencia. Entonces, en una columna los valores, en otra columna las normas y en la columna del frente las consecuencias, si se cumple la norma o no se cumple. Hagan esa tarea, por favor. La consecuencia si se cumple y no necesariamente la consecuencia, papás, tiene que ser cosas materiales. Si tiende la cama todos los días, los sábados le invito a hamburguesa. No, no necesariamente tiene que ser material. No, le vamos a explicar a los hijos las consecuencias desde los valores. Mi amor, vea, si usted aprende a tender la camita todos los días, como consecuencia, ¿cómo va a ser el ambiente de la familia? ¿Tú cómo crees? Ah, el ambiente. Y usted habla con sus hijos. Y ojo, las consecuencias son construidas con los hijos. Con los hijos. Se fortalecen con ellos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo es el ambiente en la familia? ¿Cómo te sientes tú cumpliendo todos los días esa norma? ¿Qué consecuencias va a traer para tu vida? Póngalo a pensar, porque los padres buenos le corrigen los errores a los hijos, mas los padres brillantes les enseñan a pensar. Entonces, pónganse de acuerdo, por favor. Pónganse de acuerdo. Ahora, mis padres, no tengamos miedo de ejercer la autoridad. Papás, ay, es que se va a apartar, ay, es que se va a descarriar. No, usted está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Quien sirve a los demás vive la felicidad en esta tierra, pues se asemeja a Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Quien ejerce autoridad sirve y se asemeja más a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No tengamos miedo de ejercer la autoridad. No le tenga miedo a su hijo. O es que usted le tiene miedo a su hijo. Si usted le tiene miedo a él, porque es que hay papás que me dicen, ay, don Edwin, es que es tan bravo, es que se enoja tanto, no ve a don Edwin. No, entonces, si usted le tiene miedo, hay que buscar consejería, hay que buscar terapia. Si le tiene miedo a los hijos, o si se le tiene miedo al cónyuge. Vea, don Edwin, yo no le digo a nada a él porque es que la mamá se enoja, o el papá de él se enoja. Si se le tiene miedo, papás y mamás, ojo familias, es importante buscar consejería. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sírvale a su niño para la gloria de Dios, que usted no está solito, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Gloria al Señor Jesús. Ahora, papás, a la hora de ejercer esa autoridad, cuando demos una orden o una indicación para el cumplimiento de las normas, por favor, dialoguen con sus hijos. Dialoguen con ellos. Mire lo que dice la palabra, dialogar. Muchas veces nos sentamos con ellos y no tenemos un dialogar, sino un monologar. Entonces, explíqueles por favor a ellos el por qué, el para qué, el cómo, para quién han de hacer las normas, los límites, familias. Dialoguen mucho con nuestros hijos. Comprendamos, por favor, a cada uno de nuestros hijos. Cada quien necesita un servicio educativo diferente. En su etapa del desarrollo, que lo vamos a profundizar en otras clases, las necesidades son diferentes de acuerdo a su edad. Por lo tanto, las normas también son diferentes
acorde a la necesidad en su etapa del desarrollo, que lo vamos a profundizar después en otra clase. Bueno, ahora mis familias, hay que mantener siempre la calma, la serenidad. La escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No dice demonio propio no, dice dominio propio. Entonces, familias, nunca ejerzamos nuestra autoridad en la familia si estamos de mal humor, enojado o con ira. Papás, no. ¿Por qué? Airaos, pero muchas veces nos dejamos llevar de la ira y lo que hacemos es gritar a los hijos. Entonces la norma no se va a cumplir desde la convicción, sino desde el miedo. Y esa norma se va a ir invisibilizando a medida que ellos vayan creciendo. Entonces hay unos que gritan, usted grita a su hijo. Y además de gritar, le dicen palabras corrompidas a los hijos que salen de su boca. La escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Papás, por favor, son nuestros hijos. La palabra tiene poder. Recuerde que son herencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Construyendo una catedral o pegando unos ladrillos? Recuerde que le estamos sirviendo a nuestros hijos. Entonces, si nos dejamos llevar del enojo, de la ira, eso hará que no pensemos bien, que no digamos bien las cosas, que no los tratemos con respeto a ellos, porque lo más probable es que podamos ofender a alguno de nuestros hijos. Así que detente, serénate, respira hondo, tranquilízate, lo hayas hecho, entonces ahora sí, da la orden que se necesite para la norma. Cuando esté tranquilito, cuando esté tranquilito. Resulta y sucede que una vez un señor, el niño de ese señor estaba jugando allá afuera en la casa y le dice, mi amor, entonces llamas el favor, le dijo al hijo. Y el niño le dijo, no, todavía yo no me voy a entrar. Y entonces el papá le decía, si se me entra, llama el favor, se entra ya. Ya le dije, no, todavía no, no, venga a ver. Y cogió el papá al niño y ese niño, ¡ah! ¡Ah! Pegándole puños, patadas, ¡ah! Dándole duro, 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 duro. Y entonces un vecino lo estaba observando. Mira, señor, cómo se deja pegar de ese niño. Ay, hermanos mías, le meto una palmada. Y ese señor le decía, tranquilo, Juanito, tranquilo, tranquilo, Juanito, tranquilo. Le decía al niño. Y entonces el vecino le decía, tranquilo, Juanito, le mete una palmada. Una palmada es lo que necesita ese niño. ¿Cuál tranquilo, Juanito? Y el vecino no se aguantó. Y fue, le dijo el señor, señor, cuénteme, yo lo admiro a usted. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo hace para decirle, cómo así que mire niño, cómo le pega, mire niño lo que está haciendo, usted lo único que dice es tranquilo, Juanito, ¿usted cómo hace? Y el señor le respondió, es que el que se llama Juanito soy yo. El que se llama Juanito soy yo. No era el niño, era él. Tranquilita, tranquilita Jennifer, tranquilita. Tranquilito Edwin, tranquilito, tranquilito Edwin. Necesitamos tener dominio propio para tratar a nuestros hijos con respeto, para que puedan ejercer esas normas con convicción. Papás, evaluémonos en esta noche si sus hijos se les está dificultando el cumplimiento de las normas y los límites, los estamos respetando. Porque recuerden lo que yo les decía ahí en una diapositiva, familias, que esto es muy importante. Una frase que a mí me gusta mucho y es, no podemos enseñarle a un niño a portarse bien haciéndolo sentir mal. Cuando un niño se siente bien, se porta bien. No se les olvide eso. Entonces, mis familias, espero que en esta noche hayan tomado notas, apuntes en su cuaderno, en su libreta, para que piensen en este tema, porque vamos a continuar con él la próxima clase con la ayuda del Señor. Entonces, confiemos mucho en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pidámosle su ayuda para que siempre seamos autoridad en la familia con espíritu de servicio. Recordemos que Cristo vino a servir y no a ser servido. Necesitamos tener esa autoridad con espíritu de servicio para nuestros hijos. Dios les bendiga abundantemente. Aquí está mi número telefónico en lo que yo les pueda servir a la orden